Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Y en esta ocasión el objetivo es mostrarles el procedimiento para hacer un análisis de estabilidad de proceso con la ayuda de Minitab. Entonces vamos a mirar los datos. Los datos los tenemos aquí en Excel. Este es nuestro primer ejemplo. Se ha recogido subgrupos de 10 y se han recolectado 50 subgrupos. Es decir, se fue 50 veces al proceso. En cada visita al proceso se recogieron 10 datos. Entonces vamos a llevar estos datos a Minitab. Aquí tenemos listo nuestro Minitab. Ok. Para algunos de los procedimientos que vamos a utilizar para validar la estabilidad o inestabilidad, es necesario que cambiemos estos datos de forma. Entonces lo que necesitamos es colocar todos los datos en una sola columna, y eso lo vamos a hacer apilando datos. Entonces vamos a ir por aquí, por datos, apilar, y básicamente tenemos una opción de columna y de filas, y lo que debemos hacerlo es mediante filas. ¿Por qué? Mediante fila lo que el Minitab va a hacer es que coge primero toda esta fila, la pone vertical y debajo le pone la siguiente fila, de tal manera que los datos que pertenecen al mismo subgrupo no se van a separar, cosa que sí sucedería, sí se separarían si yo apilara por columna, porque coge toda esta columna 2 y la pone debajo de la columna 1. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: datos, apilar, filas. Le vamos a decir que vamos a coger estas 10 columnas, las vamos a apilar en una sola variable. Le voy a poner variable, y que almacene los subíndices en algo que se llame subgrupo, o si quiere también le pueden colocar tiempo. Pero miren, aquí tenemos los mismos 500 datos, con la diferencia de que hay una columna alternativa que dice a qué subgrupo pertenece. Bueno, el primer análisis de estabilidad que dijimos que vamos a hacer es el estudio de variación, donde ustedes van a calcular variación de corto y de largo plazo. Ese procedimiento lo explicamos en el video anterior, entonces vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a ir por estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad normal. Pero debemos aclarar que aunque nos estamos metiendo por la opción de análisis de capacidad, no nos interesa hacer un análisis de capacidad en este momento. Simplemente vamos a usar este procedimiento para obtener tanto la variación de corto como variación de largo plazo. Entonces vamos a meter, podemos colocar la columna que acabamos de crear y le decimos que el subgrupo está en la variable subgrupo, o también le puedo decir que los subgrupos son de 10 y él va a ir contando de 10 en 10, o aquí en este caso también pudiera decirle que voy a ingresarle las columnas x1 hasta x10. De cualquiera de las tres formas el resultado debe ser el mismo. Simplemente a manera de referencia, porque si no el procedimiento no nos va a trabajar, tengo que ingresarle unas especificaciones que le vamos a poner 546, 554. Pero recuerden que lo único que queremos es que él calcule tanto la variación de corto como la variación de largo plazo. Minitab tiene varios procedimientos para calcular la variación de corto plazo. Normalmente aconsejo no mover el procedimiento que tenga Minitab por defecto, pero si queremos que nos dé igual al procedimiento que usamos en el video anterior, entonces tenemos que meternos por aquí por estimar, y recuerden que nosotros, como tenemos subgrupos de más de 8, deberíamos trabajar con S barra. Listo, aquí tenemos los dos valores. Largo plazo
284 corto plazo 202. Miremos si esa diferencia es lo suficientemente importante para considerar que el proceso es inestable. Entonces vamos aquí al archivo que les di de indicador de estabilidad e ingresamos 284 como variación de largo y 202 como variación de corto plazo. 284, 202, y este archivo nos está diciendo que la diferencia entre esas dos variaciones es del 40%, es decir, suficiente para decir que este proceso es inestable. Ante todo, esta diferencia va a reflejar cambios en el centramiento, inestabilidad en el centramiento o en el promedio del proceso. Entonces lo podemos verificar a través de otros procedimientos. Por ejemplo, entonces vamos a hacer un gráfico de intervalos. Gráfica de intervalos con grupos. Le voy a decir que me grafique la variable por subgrupo para ver si vemos algunos intervalos o algunos periodos de tiempo donde el promedio fue significativamente distinto de otros. Esto es lo que tenemos aquí. Recuerden que la idea es que todos los intervalos deberían cruzarse. Si encuentro al menos dos intervalos que no se cruzan, eso daría para decir que el proceso es inestable. Y aquí es lógico que el proceso ha sido inestable. Miren todo el rumbo, todo el cambio que ha tenido el promedio. Miren, este es un grupo de promedios significativamente más alto que este grupo de promedios y que este grupo de promedios. Aquí comprobamos que efectivamente el proceso ha sido inestable. Si le quisiéramos hacer una comprobación más formal, lo vamos a hacer a través del procedimiento ANOVA. Miren, vamos a ir por ANOVA, modelo lineal general, y vamos a ajustar un modelo. ¿Qué modelo? La variable en función del subgrupo o del tiempo. Recuerden que estas son las dos variables que se me crearon cuando apilé los datos. ¿Qué debería suceder? Que los cambios en la variable no deberían estar relacionados con el tiempo o con el subgrupo. Entonces, este es una ANOVA que para poder afirmar que el proceso no ha sido inestable me debería dar un valor P superior a 0.05. En la medida que tengamos un valor P inferior a 0.05 y cercano a 0, eso será evidencia que el proceso ha sido inestable y que el valor de la variable, el valor promedio de la variable ha cambiado con el tiempo. Ha cambiado con el tiempo. Cosa que solo sucedería si el proceso ha sido inestable. Entonces vamos a mirar. Recordemos por última vez el procedimiento. Estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, ajustar, modelo lineal general, variable en función de subgrupo. Aceptar. Y aquí donde dice análisis de varianza, miramos el valor P, que efectivamente es muy cercano a 0, lo que nos comprueba que hay subgrupos que tuvieron promedios distintos a otros subgrupos. Inestabilidad en centramiento, que ya ha quedado comprobado. ¿Qué otro procedimiento pudiéramos utilizar? Entonces recuerden el estudio de las cartas de control. Entonces vamos a entrar a hacer una carta de control para promedios, que es la carta X barra. Miren el procedimiento. Estadísticas, gráfica de control, gráfica de variables para subgrupos X barra. Aquí podemos elegir que todas las observaciones están en una sola columna. Ingresaría variable en función de subgrupo y le voy a decir que me ejecute las pruebas. Tengo que venir por acá, miren, opciones de X barra,
pruebas y le digo que ejecute las pruebas o las que vimos en el video. Vamos a dejar solo esas. Las especiales dijimos un punto por fuera, una racha, una tendencia y 2 de 3. Con esto es suficiente por ahora. La prueba 1, 2, 3, 4. Si se activa esta prueba va a aparecer allá un punto rojo con el número 1. Si se activa esta que es la racha va a aparecer allá en el gráfico un punto rojo con el número 2, un punto rojo con el número 3 y un punto rojo con el número 5. Si aparecen puntos rojos, la tendencia es que nosotros debemos pensar que el proceso ha sido inestable. Si no aparecen puntos rojos, el proceso ha sido estable. Digámosle aceptar. Este gráfico ya lo conocíamos, miren. Este proceso ha sido muy inestable. Lo compruebo porque, miren, los puntos 1, como ya lo habíamos dicho, quiere decir son valores por fuera de los límites de control. Con uno solo o dos que hubieran aparecido ya era suficiente para decir que nuestro proceso habría sido inestable en el periodo que estamos estudiando. Pero aquí aparecen muchos, y no solo por encima, sino que por debajo. El proceso estuvo en un momento con valores muy altos y en otro momento con valores bajos. Y este es el promedio. Estos dos que aparecen es donde se ha completado la racha. Una racha es una serie de puntos consecutivos, todos por debajo de la línea central, o miren esta, todos por encima de la línea central. Y estos número 5 quiere decir 2 de 3 puntos en la zona de la tercera desviación. 2 de 3 en la zona de la tercera desviación. Suficiente para decir que este proceso ha sido inestable en centramiento. ¿Qué podemos hacer ahora para evaluar la estabilidad de la dispersión? Entonces vamos a hacer ahora el gráfico de control, pero lo vamos a hacer el gráfico S de desviación estándar. Gráfico S de desviación estándar. Para la misma variable, coloco variable, aquí coloco subgrupo, o le pudiera decir también las observaciones están en una fila de columnas. Señalo de X1 hasta X10 y le digo seleccionar. Activo por aquí por opciones de gráfico S las pruebas y que me haga estas pruebas. Aquí están, punto por fuera de los límites de control, tendencia, racha. Vamos a activar solo las tres primeras. Punto por fuera de los límites de control, racha y tendencia en su orden. 1, 2, 3. Esta es la gráfica de desviaciones estándar donde no han aparecido puntos rojos. Es decir, no ha habido cambios significativos en la desviación estándar a través del tiempo y no tenemos evidencia que en algún momento la desviación estándar haya sido mucho más grande o mucho más pequeña que en otro momento. La última prueba para la parte de desviaciones estándar. La última prueba para la parte de desviaciones estándar es, vamos a hacer por ANOVA una prueba que se llama prueba de igualdad de varianzas. Prueba de igualdad de varianzas. Vamos a decir variable en función de subgrupo que nos debería salir. Si el valor P aparece menor de 0.05, quiere decir que al menos en algún momento hubo una varianza distinta a los otros puntos de muestreo, que indicaría inestabilidad en la variación. Pero si nos aparece un valor P superior a 0.05 y ojalá cercano a 1, querría decir que el proceso ha sido estable en variación. Vamos a mirar, esta es la prueba, miren los valores P. Son valores P muy altos, muy cercanos a 1, quiere decir que no hay evidencia para afirmar que ha habido cambios significativos en variación. Conclusión,
estamos ante un proceso que ha sido inestable en centramiento. Lo vimos por la carta de control X barra, lo vimos por el ANOVA y lo vimos por el estudio de variación donde comparamos variación de corto versus variación de largo plazo. Lo vimos en el gráfico de intervalos, pero también hemos visto que este proceso ha sido estable en variación. Lo vimos a través de la gráfica de control S y de esta prueba de igualdad de varianzas. Entonces hemos hecho ya el análisis de estabilidad de este primer ejemplo. Muchas gracias.